Como decía, estamos en tiempos realmente muy profundos para experimentar una realidad y no permanecer ajenos a todo lo que esto conlleva. Por eso el lema que escogimos este año fue la armadura de Dios. Algunos pensarán, pues bueno, un lema más, mirarán a Pablo, o pensarán como Pablo en la cárcel vio a un soldado romano y de allí sacó ese texto, pero eso es muy pobre pensar de esa manera y pensar que la armadura de Pablo fue lo que Pablo vio estando en la cárcel viendo a un soldado, hizo ese símil y bueno, qué bonita esa armadura, qué texto más precioso, qué texto más Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, pero digo la armadura porque la vamos a necesitar más que nunca en este tiempo y la tenemos que tener o la vamos a tener que tener bien colocada, bien puesta ante las situaciones globales que van a atentar contra nuestra fe, que son un síntoma ineludible cada vez más de que la fe de los verdaderos hijos de Dios va a ser probada y va a sufrir ataques constantes por parte del sistema de este mundo, por parte del anticristo, el sistema babilónico, por parte del nuevo orden mundial, de las leyes y tantas cosas que van a atentar contra nuestra fe. Ignoramos a veces los ejércitos extranjeros que vienen contra nosotros y por lo tanto nuestra fe va a ser puesta a prueba cada vez más, con pruebas pues de mayor resistencia, de mayor compromiso para comprobar dónde está y cómo es la realidad de nuestra fe, de la fe que confesamos si es que hemos creído en Jesús y hemos aceptado al Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, tomad, dice la Escritura, el escudo de la fe, porque vamos a necesitar un escudo bien grande. Muchos tienen un escudo muy pequeño, la mayoría tienen un escudo pequeño y otros incluso piensan que tienen fe y lo que tienen es una fe que cuando es probada por fuego, porque nuestra fe va a ser probada por fuego, dice la Escritura, entonces no van a resistir, porque su fe es una fe muy débil, muy pequeña, muy vulnerable, muy de poca consistencia, de poca solidez, de poca firmeza. Vamos a leer Isaías capítulo 21, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negueb, así viene del desierto de la tierra horrenda. El desierto del Negueb en Israel es un desierto que cuando vienen los fuertes torbellinos, las lluvias, hacen que los ríos, los riachuelos se desborden y se convierten en torbellinos arrasadores. Una señal bien clara de la preparación de las fuentes de las aguas para alojar, el Negueb es un desierto que está en Israel. Pero hay una profecía que habla de que ese desierto va a ser un lugar donde en el final de los tiempos va a haber pues un lugar de escondedero para millones de personas y se va a cumplir una profecía que está escrita en el libro del profeta Abdías, en el versículo 20, solamente tiene un capítulo ese libro, en el que dice que los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat repoblarán el Negueb. Esto es impensable, ¿no? Un desierto, ¿verdad? Seco y árido, ¿verdad? Pero que dice la profecía que los cautivos que están en Jerusalén, dice que, o los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, repoblarán el Negueb, ¿no? El desierto del Negueb. Está hablando básicamente de los sefardíes, que se dice que hay en España, hay como 4 millones aproximadamente
de sefardíes, más los miles de sefardíes esparcidos que están por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos países de por acá seguramente habrá algún sefardí. Igual entre ustedes hay alguien que tiene raíces también sefarditas. Y está hablando de toda esa población que están esparcidos por todo el mundo, lo cual no es lo más importante, ¿no? Porque teniendo al Señor tenemos todas las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hace falta ser sefardita o tener raíces sefarditas y de todo lo que Dios provee o tiene para nosotros, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elán, sitia, oh Media. Está hablando de ejércitos babilónicos, de ejércitos del maligno. Media, Elam, dice, sube, oh Lin, sitia, oh Media. Son ejércitos babilónicos, demoníacos, principados y potestades diabólicas. Dice, todo su gemido hice cesar, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Si Dios nos abriera los ojos de lo que viene a este mundo, nos les abre un poquito, ¿verdad? Y cada día nos va abriendo los ojos y vamos viendo algunos cumplimientos proféticos cuando todos estos, ¿no? Pero cuando todos estos espantos que dice acá se cumplan y se expandan por toda la tierra, el pánico correrá más que nunca por toda la tierra. Y aquellos que no tengan la firmeza de la fe, pues entrarán en pánico, entrarán en miedo. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice la palabra, hallará fe en la tierra. Vaya pregunta, ¿no? Espero que en ti y en mí no falte, pero cuando está escrito la palabra es porque ya hay una respuesta. Es como una pregunta con respuesta, ¿no? A veces la Biblia nos da preguntas que ya conllevan una respuesta. Es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quiere decir que cuando venga el Hijo del Hombre, muchos no tendrán fe, y por eso hace la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice el verso 4, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. La noche de mi deseo, ¿quién no tiene deseos positivos, no? ¿Cuántos tienen deseos positivos? Claro, dice, la noche de mi deseo, quiere decir, de mis deseos positivos, de mis buenas intenciones, de mis buenos deseos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, la noche de mi deseo, de mis deseos positivos, de mis deseos de placeres, de gozo, de satisfacciones, de victorias, de prosperidad o de tantas cosas, dice, ¿se volvieron en qué? Se volvieron en espanto, dice el profeta. La noche de mi deseo. Cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que anhelas, cuidado con lo que piensas que es lo mejor o lo más positivo. Eso no quiere decir que sea lo que Dios piense o lo que Dios desee. Hay que alinear nuestros deseos que cada vez están más separados de la voluntad de Dios. Y hermanos, tenemos que alinear nuestros deseos a la voluntad de Dios, si no estaremos perdidos. Nuestros deseos no se cumplirán, nuestros pensamientos no se cumplirán y entonces diremos, pero ¿dónde está Dios en medio de toda esta situación? Verso 5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vi hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miré más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya
estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tremenda profecía la que nos da aquí el profeta Isaías. Primeramente viene el pueblo trillado, el pueblo aventado, dice, camellos. ¿En qué países hay camellos? ¿En Perú hay camellos? Yo no he visto ni un camello todavía en el Perú. Hay camellos que venden droga, pero no hay camellos que llevan jorobas sobre sus lomos, ¿verdad? No hay camellos en Sudamérica. Solamente hay camellos ¿en dónde? Los países musulmanes, ¿verdad? Y los camellos son rápidos, los camellos son seguros, pueden pasar días y días atravesando el desierto sin comer y sin beber porque tienen reservas, aguantan el calor del desierto. Y dice, jinetes de 2 en 2, en asnos y en camellos, ejércitos que vienen contra Israel, ejércitos que vienen contra la Iglesia. Pero Dios dice, trillará, adventará, quitará la paja y dejará el grano, y después dice, destruirá a Babilonia. Pero primero el Señor, antes de destruir a Babilonia, el Señor tiene que purificar ¿a quién? Tiene que purificar a la Iglesia. El Señor no va a destruir a Babilonia. El Señor va a soltar esos jinetes montados en asnos, en camellos, para destruir y para sembrar el mal sobre la tierra, para que la Iglesia se arrepienta, para que los creyentes se purifiquen y sean aventados, dice, sean trillados, y una vez trillados y aventados, el Señor podrá separar el grano de la paja. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces sí, después, una vez que hemos sido aventados, trillados, el Señor destruirá Babilonia, Babilonia la perversa, Babilonia la gran ramera, la madre de todas las perversiones, la madre de todas las religiones, la gran ramera Babilonia, al destructor que no tiene ningún respeto a Dios y quiere destruir todas las raíces judeo-cristianas que Dios dio al pueblo de Israel por la Torá y después a la Iglesia por medio de estos evangelios. Amén. Primero suelta al destructor para que quebrante a su pueblo acomodado, a su pueblo carnalizado, a su pueblo que vive en tibieza, y después a ese destructor Dios mismo lo destruye. Amén. Esa es la profecía. Pero dice, ungid vuestros escudos. Amén. Ungid vuestros escudos. Necesitamos ungir los escudos. Aceite para nuestro escudo, para el escudo de la fe. En vez de, dice, comen, ¿no? Que dice el verso 5, ¿no? O el verso 5, sí. Dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Dice, oh príncipes, ungid el escudo. El Señor está haciendo aquí un llamado a los príncipes de Dios, a los príncipes de la Iglesia, al reino de Dios, de reyes y sacerdotes. Nos dice, ungid los escudos, ungid el escudo. Amén. En vez de sentarse a comer, en vez de sentarse a beber, en vez de poner mesas, extender tapices, adornos, ornamentos, estar distraídos, deleitándose en las cosas de este mundo, dice, pon aceite a tu escudo. ¿Cuánto dicen amén? Ungid el escudo. Es decir, que no se quede nuestro escudo sin aceite, hermanos. Que no se quede tu escudo sin aceite, sin el brillo del Espíritu Santo y sin amor. Porque entonces ese escudo será solamente chatarra. Ya no será un escudo, será chatarra, vulnerable.
unge tu escudo con el amor, unge tu escudo con la misericordia, y esa fe real y verdadera crecerá y crecerá y crecerá, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Y Él puede hacer que crezca o que mengüe también en nosotros. Y Jesús intercederá entonces por nosotros delante del Padre y le dirá, como le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Amén. Yo quiero esa oración, que Jesús interceda por mí delante del Padre, como le dijo a Pablo, y le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Vas a ser zarandeado, vas a ser trillado, vas a ser aventado, pero no te preocupes, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Amén. Y eso es maravilloso, que el Señor esté intercediendo delante del Padre por ti y por mí, diciendo: estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Amén. Pero esto no les va a suceder a todos. A algunos les va a faltar la fe. El Señor intercederá por aquellos que viven agradando a Dios, que viven respetando a Dios, obedeciendo a Dios cada día de sus vidas. Cada cual tiene que tener su escudo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, como dice la palabra. Y por eso algunos tienen un escudo más grande que otros. ¿Por qué? Porque han recibido más fe, porque han obedecido a la palabra, y por obedecer a la palabra han recibido más fe, porque obedecen a Dios, y el que obedece a Dios recibe fe. La fe se activa. La fe no se activa por leer mucho la Biblia, la fe no se activa por orar. Sí, orar está bien, claro que hay que orar y hay que pedir más fe, pero la fe se activa principalmente cuando obedecemos a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, la fe se activa en ti, la fe se hace firme en ti, la fe se hace poderosa en ti. Hay que poner escudos, hermanos, hay que poner escudos, especialmente en los más jóvenes, porque son los más vulnerables. Escudo y espada a los pequeños en la fe, a nuestros hijos. Escudo de fe pequeño, sí, pequeño, una pequeña semillita de fe en sus corazones, pero esa semilla pequeña va a ir creciendo si el Señor así lo permite. Amén. Para que vayan aprendiendo a confiar en el Señor en cualquier situación y a tener una relación personal con Dios, porque tu fe no le vale a tu hijo, como no te vale la mía ni a mí la tuya. Tú tienes que tener tu propia fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe es intransferible. Mi fe no te vale a ti, ni tu fe me va a servir a mí cuando yo me tenga que enfrentar en situaciones personales con el Señor, en conflictos personales con el Señor, en mi vida, en mi familia, en el ministerio, en cualquier situación. Yo voy a tener mi propia fe. De nada me va a servir el que me digas: ánimo, hermano, tú puedes hacerlo, tú puedes, buenos deseos. No, ¿de qué me sirven esos deseos si yo no tengo fe? No sirve para nada. David era un muchacho joven y a David le entregaron un escudo. ¿Le entregaron el escudo de quién? El escudo de la fe, no, el escudo de Saúl. Le entregaron el escudo de Saúl. Y no solamente le entregaron el escudo, ¿qué más le entregaron de Saúl? Toda la armadura de Saúl. Y cuando David tomó todo aquello, todas aquellas armas, se sintió como con un peso que no le correspondía. Era algo con lo cual no podía caminar, no podía pelear, no podía hacer nada. Estaba impedido, ¿verdad?, con aquella armadura de Saúl. No era de su medida, de tal manera que no podía incluso ni moverse. Pero no estamos hablando de escudos de bronce, como el escudo de Saúl, hermano. No estamos hablando de espadas de hierro, ¿verdad? Podemos hacer un símil y ponernos una armadura y tomar una espada. Por eso cuando hicimos esa foto que pone ahí, algunos habrán pensado: ¿y por qué con el lema de la armadura de Dios no pusieron a un soldado romano con toda la armadura, ¿verdad?, como Efesios 6:10 lo describe, y pusieron a alguien ahí que no se le ve la cara, porque hay que tapar la cara, pero le pusieron con un pectoral,
un sacerdote con las 12 piedras puestas en el pecho, con una vara, ¿verdad? Tiene una espada también ahí colgada, ahí pegada y ceñida al muslo, tiene un cinturón ceñido, ¿verdad? Representa al sacerdote porque al final la armadura del soldado no es lo verdadero, ¿verdad? Es el sumo sacerdote que tiene el pectoral, que tiene la mitra puesta en la cabeza y una lámina que dice santidad a Jehová, que tiene la vara de Dios en su mano, no solamente la espada, tiene la vara de la autoridad, la vara pastoral, el cetro de justicia, la vara de autoridad en su mano. Y hermanos, no estamos hablando de eso, estamos hablando del escudo de la fe que David tenía, que era mucho más grande que el escudo de Saúl. ¿Cuánto dicen amén? Aunque aparentemente iba totalmente desarmado a los ojos de los hombres, iba desarmado, solo tenía una honda en sus manos. Solo tenía una honda y tomó 5 piedras lisas del arroyo, del río, y con eso se enfrentó al gigante. Pero hermanos, eso fue suficiente. Si hubiera ido con la armadura de Saúl, seguramente el gigante Goliat la habría derrotado. Entonces David se quitó la armadura, tomó la honda y él iba armado con el escudo de la fe que Dios ya le había concedido. Amén. Antes de tomar el escudo de Saúl. Hermanos, escudos. Todas las naciones tienen sus escudos, amén. Todos los organismos tienen su escudo. Todos los clubes deportivos, los clubes de fútbol, ¿verdad? Tienen su escudo, ¿verdad? Y los hinchas, los de la barra, qué honor tienen por el escudo de su club, ¿verdad? Lo ponen en las camisetas, se lo ponen en el pecho, se lo ponen en las paredes, en no sé qué. Están orgullosos de su escudo. Todas las instituciones, todas las naciones, todos los partidos políticos tienen su escudo y están orgullosos de su escudo. Incluso algunos que tienen títulos nobiliarios, ¿verdad? Nobles, condes o duques, personas con títulos nobiliarios, tienen sus escudos nobiliarios de piedra puestos ¿en dónde? En las casas, ¿verdad? Y él es el escudo que representa a la familia, al apellido, ¿verdad? A la dignidad, al ser personas nobles que tienen títulos de duques, de condes y tienen sus escudos de piedra puestos en las casas, milenarios, pero mucho más noble, mucho más útil y mucho más necesario que todos esos escudos vanos y temporales es el escudo de la fe. ¿Cuánto dicen amén? Y ese es el escudo que tenemos que tener. Lo demás son baratijas, lo demás son chatarras que no sirven para nada, comparables con el auténtico escudo que nos da Cristo para armarnos con toda la armadura. Amén. Dice la palabra en Cantares capítulo 4 y versículo 4, Cantar de los Cantares capítulo 4, versículo 4, al hablar de la novia, al hablar de la iglesia, que somos tú y yo, dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. La torre de David era una armería, era el lugar donde subían los atalayas y donde se turnaban los atalayas y los soldados para vigilar, para otear desde la torre para que cuando viniesen los enemigos dar el toque de trompeta, el toque de alerta, ¿no? Armados como en cualquier torre, de cualquier cuartel, para velar y para vigilar, ¿verdad? Y dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería, edificada para armería. ¿Por qué? Porque allí estaba la armería, allí estaban todas las armas. Y cuando el atalaya desde la torre veía venir a los ejércitos enemigos, entonces el atalaya hacía un llamado de alerta, de trompeta, de peligro, alerta, que vienen los enemigos. Entonces todos acudían ¿a dónde? A la armería. Y en la armería cada cual tomaba ¿qué? Tomaban sus armas, tomaban los escudos, tomaban las espadas, tomaban las lanzas, ¿verdad? Y se armaban para poder defenderse. Luego dice, 1000 escudos están colgados
en ella. 1000 escudos están colgados en ella, en el cuello. ¿Sabes que evidentemente para correr tenían en el escudo una correa que se la colgaban ¿de dónde? Se la colgaban del cuello. ¿Para qué se la colgaban del cuello? Para ponerse el escudo ¿en dónde? En la espalda, daban la vuelta al escudo y entonces podían correr con el escudo, porque es muy incómodo correr con el escudo. Se lo colgaban, ¿verdad? Y se lo daban la vuelta, se lo ponían detrás y con las manos podían tener una lanza, podían tener una espada, podían hacer cosas y podían moverse con mayor facilidad, ¿verdad? Colgados del cuello estaban los escudos y se lo ponían en la espalda para así tener las manos, ¿qué? Las manos libres. Y así podían correr y además podían llevar otras armas. La espada pegada ¿a dónde? La espada pegaba al muslo, el escudo al cuello, del cuello de la novia, de la iglesia. 1000 escudos. El número 1000 es el número del milenio de Cristo, ¿verdad? Y luego dice, todos escudos de valientes, todos escudos de valientes. Porque ¿quién es el que carga el escudo? ¿El valiente o el cobarde? El valiente. Los cobardes no cargan el escudo al cuello. Hay muchos que son cobardes y no cargan el escudo al cuello. Ni siquiera van a la armería de vez en cuando. Ni siquiera pasan por la armería para tomar las armas. Salen a la calle sin armas y entonces se exponen a peligros. Porque el mundo es un peligro, hermano. Te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden accidentar, pero si tú vas armado, vas protegido, porque vas con el escudo del Señor. Esto es muy importante. Y cada vez más nos tenemos que armar, tenemos que ir a la armería. Antes de salir de casa tenemos que pasar por la armería y tenemos que tomar las armas. No podemos salir sin armas a pelear en este mundo babilónico donde los enemigos cada vez se multiplican, cada vez más, hermanos. Entonces uno dice, no, es que me han asaltado, es que me han robado, es que me han no sé qué, es que me he tropezado y me he caído, me he accidentado. Vete a la armería antes de salir de casa, antes de ir al trabajo, vete a la armería y toma las armas, amén. Pero no vamos a la armería. Hay muchas armas en esa armería. Podríamos hablar de un montón de armas y hacer una predicación de cada arma que podemos tomar de la armería. Pero estamos hablando en esta mañana del escudo de la fe. Y entonces los cobardes no cargan el escudo al cuello ni van a la armería a tomar las armas. ¿Por qué? Porque no son conscientes ¿de qué? ¿De que estamos en qué? De que estamos en guerra. No son conscientes. O si son conscientes, están totalmente acobardados, atemorizados y se meten en la ratonera y se esconden. Se meten en la ratonera y se esconden porque no son valientes para tomar el escudo de la fe y pelear la batalla de la fe. Amén. Salomón tenía, dice, cientos de escudos de oro. Escudos de oro. ¿Por qué? Porque está simbolizando que el escudo de la fe debe ser puro, debe ser de oro. El oro habla de la pureza, representa la pureza, la santidad, la fe auténtica y verdadera, como le dice Pablo a Timoteo, de la fe que había en su abuela Eunice y en su madre, dice, de la fe, dice, ¿no qué? No fingida que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe no fingida, porque, hermanos, vamos a ser sinceros, hay personas que fingen la fe. Fingen la fe. No se puede fingir la fe. Fingen la fe. Muchos levantan las manos, muchos confiesan y dicen de labios, pero no creen realmente lo que dicen, porque lo que cree, el que cree lo que cree, lo vive y lo cumple y lo hace. Esa es la verdadera fe, hermanos. Esa es la verdadera fe. Lo demás es fe fingida, que no sirve, que es como lava, que cuando venga la prueba se va a diluir como agua. Oro, escudos de oro, que en realidad los escudos de oro que tenía Salomón
no servían para la batalla, no servían para la guerra, porque el oro es blando, pero el escudo de la fe, el escudo espiritual, tiene que ser de oro, de una fe pura, una fe limpia, una fe sin religiosidad, una fe sin sentimentalismos, una fe sin romanticismos religiosos, una fe sin intelectualidades. El oro simboliza la pureza y la santidad. Amén. Algunos dirán, escudos de oro. ¿Cuánto valdrá un escudo de oro en el mercado negro, verdad? Lo vendo, ¿verdad? Es de oro, lo vendo. ¿Cuánto vale esta fe que nos da autoridad para echar demonios? ¿Cuánto vale esta fe que tengo autoridad para profetizar, que tengo autoridad para hablar de parte de Dios y los demonios se tienen que callar? ¿Cuánto vale esa fe? Más que un escudo de oro, más que todo el dinero de este mundo. Es esa fe verdadera, no la fe fingida, religiosa, sino la fe verdadera que mueve montañas, la fe verdadera que tiene poder, la fe verdadera que echa fuera el reino de Satanás, la fe verdadera que hace retroceder a los demonios, la fe verdadera que cuando es probada como por fuego es hallada verdadera. Amén. Esa es la verdadera fe. Jeremías 46, versos 3 al 6. Dice, preparad escudo y pavés, preparad escudo y pavés, y venid ¿a dónde? Y venid a la guerra, uncid caballos, y subid vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Yahvé. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. El pavés es un escudo ligero, es un escudo hecho de cuero. Ese es el pavés, pero es un escudo de 2 piezas de cuero juntas, es un escudo de gran tamaño, muy ligero, que casi cubría todo el cuerpo de un guerrero. Ese es el pavés, muy ligeros, para los que tienen que correr mucho, porque el que tiene que correr mucho no puede cargar un escudo muy pesado, y entonces utiliza el pavés. Esos son para los que son punta de lanza, para los que están en la primera línea de batalla, que tienen que correr, que tienen que moverse rápido, utilizan el pavés, utilizan ese escudo ligero. No van desarmados, pero no van con ese escudo que pesa demasiado. Ese lo usan los que están en las trincheras, los que están haciendo parapetos, defensas, para que los flecheros, cuando le lanzan las flechas, sacan los escudos de bronce, ¿verdad? Y eso es un parapeto, hacen un muro con los escudos, como hemos visto en las películas, ¿verdad? De los romanos, en la película de los 300, ¿verdad? Esos flecheros que lanzan miles de flechas y ponen los escudos y hacen un parapeto y las flechas son rechazadas por los escudos de bronce. Si fueran de cuero, incluso los podían atravesar. Entonces, por eso ponen escudos de bronce. Pero los que son punta de lanza y tienen que correr y tienen que moverse, usan el pavés, el escudo de cuero. No van desarmados, pero van con el escudo de cuero, que es mucho más ligero, pero que les protege igualmente. El de bronce es pesado, pero dice, preparad escudo y pavés. A veces habrá que tomar el escudo de bronce y otras veces habrá que tomar el pavés, dependiendo de las circunstancias. Hay que ser camaleónicos en esta vida, en el Señor, pero no camaleónicos para el mundo. Me refiero que hay que cambiársela dependiendo de la revelación y de la situación de Dios. Algunos son camaleones, pero en el espíritu del mundo, y se transforman, se disfrazan, son falsos, son camaleones disfrazados, ¿verdad? Cambian de chaqueta, cambian de discurso, y no, hermano, estamos hablando de ser
ese espíritu de adaptarse a las circunstancias, ¿verdad? Porque no todo va a ser igual. Hoy hay que tomar un arma, mañana vas a tener otra, no que tomar otro arma, hoy vas a tener que usar este arma, mañana tienes que tener otro arma, tienes que saber todas las armas que están en la armería para tomarlas en cada situación. Decía el salmista, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor ¿de quién? 3.3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Libro de los Salmos 3.3, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. ¿Es el Señor escudo alrededor de ti? ¿Es tu gloria? ¿Es el que levanta tu cabeza? Y Proverbios dice, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. Él es escudo a los que en Él esperan. Aleluya. La vida es una guerra. ¿Y una guerra? ¿De qué se compone una guerra? ¿De qué? No, de batallas. Una guerra se compone ¿de qué? De batallas. Hay diferentes batallas. En una guerra hay la guerra de Ucrania, que lleva ya casi 9 meses, pues ha habido diferentes batallas. Una batalla en una ciudad, una batalla en otra ciudad, hoy atacan una fortaleza, al día siguiente atacan otra ciudad, otra región, otra provincia, otra zona. Son diferentes batallas dentro de una guerra general. Pues la vida en el Señor es una guerra en la cual vamos a tener que librar, ¿qué? Batallas. Batallas diferentes cada día. La batalla no va a ser igual, porque si no sería muy fácil. La batalla cada día va a ser diferente. Yo hoy no peleo las mismas batallas que peleaba hace 10 años, o hace 20 años, o hace 25 años, o hace 30 años. Hace 30 años mi única batalla era librarme de mi adicción a las drogas, cuando me rehabilité de ser un adicto. Esa era mi batalla. No veía otras batallas, porque no era espiritual. Mi único conflicto, mi única batalla era la batalla que tenía contra mí mismo y contra el consumo de drogas que tenía en mi vida, que era una batalla que me llevó a lo más profundo, ¿no? Esa era mi batalla. Luego pasaron los años y tuve otras batallas en mi vida. Tuve la batalla del llamado de Dios, tuve la batalla de la renuncia, tuve la batalla de la familia, tuve la batalla de cuando ya estaba bien, mi familia, vente, ¿estás bien? ¿Qué haces ahí? Tuve la batalla de confirmar el llamado de Dios en mi vida y tuve que escoger entre una cosa y otra. Eso fue una batalla. Hay batallas. Luego tuve la batalla de contraer matrimonio. Es otra batalla. No es cualquier cosa, casarse. Algunos se piensan que casarse es la panacea, es lo más bonito. Claro que es lo más bonito cuando se hace en el Señor. Pero es una batalla que tenemos que librar y tenemos que estar armados para esa batalla. Luego viene la batalla de la familia, la batalla de los hijos. Cuando son bebés, qué bonitos son. Ya se podían quedar bebés toda su vida, ¿verdad? En la cunita, ahí no hacen daño, ahí únicamente les das la leche, les das la tetita y les amamantas y qué lindos son. Pero hay amigos, cuando empiezan a crecer, cuando ya empiezan a tener 12 años, empiezan con sus problemas, conflictos, es una batalla los hijos. No te pienses que hoy son muy bonitos, tú que tienes hijos pequeños, pero dentro de unos años tus hijos crecerán y te vas a tener que enfrentar con batallas con ellos. Y las batallas que vienen a este mundo, la babilonización de este mundo, que va a atentar directamente contra nuestros hijos, contra su identidad sexual en muchas partes. Estamos viendo cosas terribles en este tiempo, cada vez más, y cada vez son más los que salen del armario. Son más los que salen del armario. Esto es una realidad que se está activando porque el nuevo orden mundial lo está soltando por todo el mundo. Y en el Perú también, no se piensen que el Perú... ¿Por qué está así el Perú? ¿Lo han pensado? Porque votamos a este señor y... No, está porque los ojos de los Illuminatis, de Soros y de todo ese tema están queriendo destrozar el Perú.
y todo Sudamérica bajo la bandera del comunismo, bajo la bandera del socialismo del siglo XXI. Seamos conscientes de la realidad. Y tenemos que orar, Iglesia, orar para que estorbe a estos demonios, a estos principados diabólicos que son ejércitos que están soltando, que se han soltado. El Señor trajo, después de que el Sendero Luminoso se acabó en el Perú, la Iglesia creció y creció y creció en el Perú. Tuvo un desarrollo en el Perú, hubo un crecimiento, pero ¿qué ha hecho la Iglesia durante estos años? Hubo una expansión económica, hubo un crecimiento en el Perú inimaginable, de ser un país donde las basuras y todo. El Perú creció y creció y creció por la inversión extranjera, por las multinacionales, por todas las riquezas del Perú. Hubo un crecimiento, pero el Señor ha vuelto a soltar al destructor. ¿Por qué? ¿Por qué ha soltado al destructor? Porque la Iglesia no ha hecho absolutamente nada. No ha influenciado en nada, se ha limitado a hacer cultos y cultos y cultos, a meterse en los saleros, ¿verdad? Y la sal apelmazada no tiene sabor para nada, no influencia en nada en la sociedad, en la familia, en los vecinos, en los barrios, en las comunidades, porque solamente está en la Iglesia metida. Y el destructor está suelto. Babilonia, la babilonización, es una realidad, hermanos. Son batallas que tenemos que librar y que están ahí cada día. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. No la batalla, dice, la buena batalla. ¿Cuál era la buena batalla? La batalla de la fe. He peleado la buena batalla. La batalla de la fe. Algunos se pasan la vida peleando batallas vanas, batallas en vano, se desgastan en vano. Batallas que no sirven para nada. Pelea la batalla de la fe. La buena batalla es la pelea de la batalla de la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dijo el apóstol Pablo. Amén. Entonces la guerra se compone de batallas diferentes, incluso contra ejércitos diferentes, contra demonios diferentes, contra principados y potestados diferentes. Son las batallas de la fe en las cuales, si la fe es auténtica y con la medida oportuna de Dios, no hay fracaso, ningún fracaso. Si la fe es auténtica, no hay fracaso, no hay ningún fracaso. El fracaso viene cuando la fe no es verdadera, cuando la fe es fingida, cuando la fe que tienes no sirve ni para matar a una mosca que está revoloteando por tu cabeza, o un ratón que te hace correr despavorido. Efesios 6, 16 dice, sobre todo, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe, sobre todo. Sobre todas las demás partes de la armadura, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos, las flechas de fuego. Son de fuego, son flechas incendiadas, no son solamente flechas, no son dardos, que nos ponemos una diana y jugamos a... El diablo no juega a los dardos. Y te pone una diana y a ver quién la pone en el centro, ¿no? El diablo no usa dardos. Aquí dice dardos, pero no son dardos. ¿Qué son? Son flechas. Y además son flechas que ¿qué hacen? Que provocan ¿qué? Incendios. Son flechas de fuego, incendiadas. Mucho cuidado. En Lucas 13 nos dice algo muy importante acerca de la fe que estamos hablando. Lucas 13, 20. Palabras de Jesús, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿De qué levadura nos está hablando acá? No está hablando de las viejas levaduras, porque eso no puede ser el reino de Dios. Está hablando de la buena levadura. Hay 3 buenas levaduras. 3 buenas levaduras. Está hablando
de la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de las semillas, que simboliza la fe. Esa es la buena levadura, que es puesta, dice, en 3 medidas de harina. Las 3 medidas, ¿qué son esas 3 medidas? ¿Quién sabe? Son esas 3 medidas de harina donde se coloca la semilla de mostaza, que es la más pequeña de toda la semilla, son el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Para qué? Dice, para que todo sea, ¿qué? Sea leudado, sea fermentado, sea leudado. Para que esa semilla de mostaza, esa pequeña semilla, sea puesta en 3 medidas, sea puesta en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, para que todo tu ser sea leudado. ¿Leudado con qué? Con la semilla, la levadura de la fe. Amén. Con la levadura de la fe. Y entonces cuando todo tu ser es leudado, no solamente lo espiritual, no, tu alma tiene que ser leudada por la fe, porque si no andarás por vista y no por fe. Tu cuerpo tiene que ser leudado por la fe, porque por fe andamos y no por vista, sino andarás por la vista, andarás por lo que ven tus ojos y no verás el reino de Dios y no verás lo que hay detrás del reino de Dios. Amén. Y por eso dice, las 3 medidas, el cuerpo, el alma y el espíritu tienen que ser tomados por el Señor y ser leudados para poder concebir el reino de Dios, ser tomados por el Rey y ser parte total del reino de Dios. Amén. Para concebir el reino de Dios en nuestro corazón, verlo, entrar en él y ser parte de su reino. Amén. Es fe, hermanos, es fe, porque todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos. Pero, ¿tú quieres ser leudado totalmente? ¿Cuántos quieren ser leudados completamente? No, pero no nos queremos dejar leudar. Ponemos estorbo, hacemos pare al Señor, al Espíritu de Dios que nos quiere leudar, pero no es así. Hay 3 buenas levaduras, he dicho, principales. Esas 3 buenas levaduras son la fe, el amor y el gozo. Esas son las 3 buenas levaduras. La fe, el amor y el gozo. ¿Cómo están esas levaduras en tu vida? Hay personas que no tienen gozo. Qué pena. Qué pena. Hay personas que no tienen gozo en el Señor. Yo lo discierno cuando una persona no tiene gozo. Le observo, le miro, digo, este no tiene gozo, le falta gozo. Le pones el termómetro, le falta gozo. La fe es evidente, el amor es tan práctico y es tan fácil de identificar si una persona tiene amor o no. Es fácil de identificarlo, pero son las 3 levaduras principales que el Señor tiene que fermentar en nuestra vida: la fe, el amor y el gozo. Amén. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque crecen, se multiplican y leudan benditamente, santamente. La fe crece, el amor también crece y el gozo se expande y aumenta. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro amor en el Señor y el amor a los hermanos? En Mateo 13, vamos a leer también Mateo 13, 31 y 32, lo dice más claramente. En Mateo 13 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, Mateo 13, 31, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Al grano de mostaza. ¿Cómo el reino de los cielos tiene que ver con un granito de mostaza? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Una semilla que es natural, que es vegetal, ¿qué tiene que ver con el reino de Dios? Lo pone como ejemplo, y lo pone como ejemplo porque es la más pequeña de todas las semillas. Así es la semilla de la fe, es lo más pequeño que el Señor pone en nosotros desde el principio, cuando nos toma y toma esa pequeña semilla y la pone dentro de nosotros. Dice, el grano de mostaza, dice, que un hombre tomó, ¿y qué hizo? Dice, y sembró ¿en dónde? Y sembró en su campo, lo sembró en su vida. El Señor pone esa semilla
ese pequeño grano de mostaza, y tú ¿qué tienes que hacer con ese grano de mostaza? Lo tienes que sembrar. ¿Lo tienes que sembrar para qué? ¿Para que dé qué? Para que crezca y para que dé fruto. El Señor ya ha puesto en ti la semilla de mostaza, pero si no la siembras en tu campo, si no la siembras en tu vida, si no la siembras en tu familia, si no la siembras en el ministerio que Dios te ha dado, si es que te ha dado algún ministerio, alguna responsabilidad, entonces esa semilla no va a crecer, se va a perder, porque las semillas son ¿para qué? Son para sembrarlas. No son para guardarlas, son para sembrarlas. Y cuando las sembramos, entonces crecen. Amén. Tienes un campo o una viña que te ha dado el Señor, donde tienes que sembrar esa semilla cada día. Amén. Y hacerla crecer. ¿Cuánto dicen amén? Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Y se hace qué? ¿En qué se convierte? Se convierte en un árbol. El granito de mostaza, que es una pequeña semillita que no la ves con tus ojos, se convierte, dice, en un gran árbol. Amén. De tal manera que vienen las aves del cielo y que dice, hacen nido en sus ramas. Esto es hermoso. ¿Cuántos nidos tenemos en las ramas de este árbol? Nosotros no tenemos esos ministerios. No somos un ministerio. Han escuchado de los ministerios piramidales, ¿no? ¿Qué es un ministerio piramidal? Donde el jefe, el cabezón, ¿está dónde? Está arriba y todos están a sus pies debajo. Y todo crece ¿para quién? Todo crece para él. Todas las riquezas son para él. Todos los fondos son para él. Esos son los movimientos piramidales que hemos visto estos años atrás en la iglesia. La iglesia piramidal, ¿verdad? Que tanto daño ha hecho en el mundo, ¿verdad? Esos son los ministerios piramidales. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros tenemos el ministerio del árbol de la vida. Somos árboles del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y en lugar de estar en la cumbre, en la pirámide, dominando, nosotros somos ¿qué? Somos troncos. Somos troncos, pero la raíz es Cristo, y de la raíz recibimos la savia, la unción y todo lo que es de Dios. Amén. Y entonces dice que tenemos nidos, y las aves de los cielos, que representan pues los pájaros débiles, vienen a hacer nido en ella. ¿Cuántos nidos nos ha dado el Señor? ¿Cuántas personas han venido a refugiarse en nuestros nidos, en los nidos de este ministerio? Qué hermoso que vamos a Ecuador y nos encontramos con dos niñitas que han estado con nosotros pues un montón de años, las conocimos de niñas, bueno, se descarriaron y tal, y van sufriendo, ¿verdad? El estar descarriados, el estar mal en el mundo, perdidas, y vienen a vernos y hablan con mi esposa y dicen, nos queremos ir a Perú y queremos otra vez ingresar y queremos regresar, estamos mal, estamos perdidas. Vienen al nido porque al final el pájaro vuelve a su nido. El que entiende cuál es su nido, al final vuelve a su nido. Y están viajando esta semana, ¿no? Para aquí, para cobijarlas, porque están destrozadas, ¿verdad? Eso es hermoso, ser nido de las aves que están por ahí revoloteando en este mundo, perdidas, que un día fueron parte de esta familia, de este ministerio, de este árbol, de este tronco, pero hoy están perdidos y han de regresar al nido. Y digo nidos y digo la semilla pequeña porque todo comienza con algo pequeño. Nada comienza. Este ministerio, bueno, no puedo hablar porque nos daría mucho tiempo, comenzó con una pequeña semilla de mostaza. Una mujer fue la semilla que engendró este ministerio. No fue ni Miguel Díez, fue su esposa la que engendró este ministerio. Esa fue la semilla de mostaza, la pequeña semilla que Dios usó para hacer este gran árbol, ¿verdad?, que se ha expandido por todo el mundo. Entonces, hermano, las grandes cosas se sustentan sobre las cosas pequeñas. ¿Cuánto dicen amén? Grábate esto, las cosas grandes se sustentan sobre las cosas pequeñas. Antes de ser grande hay que ser, ¿qué? Pequeño. Amén. Todo comienza por lo pequeño. Amén. El que es fiel en lo poco, el Señor le hará crecer. ¿Cuánto dicen amén?
si eres fiel con ese grano de mostaza, no te imaginas lo que el Señor puede hacer contigo, hermano. Te convertirás en un gran árbol con muchas ramas, con muchos nidos, para que muchos aniden ahí. Amén. Y tenemos en este ministerio una certeza muy grande, una revelación y una advertencia profética muy grande. Y es que los que no hayan aprendido, lo hemos dicho muchas veces, los que no hayan aprendido a vivir por fe y a depender de Dios para todo, absolutamente para todo, cada vez lo van a tener más difícil en este ministerio y en el mundo aún mucho más. Lo hemos repetido muchas veces, creo, pero algunos no quieren entender. Los que no saben vivir sin dinero, los que no saben comprar sin dinero, como dice el profeta Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Pero estamos aprendiendo, o hemos aprendido a vivir por fe, porque leemos lo que dice la palabra. La palabra dice, mas el justo por la fe. Pero ¿quién es el que vivirá por la fe? ¿El justo o el injusto? El justo. El justo vivirá por la fe. Pero el que no es justo no va a poder vivir por la fe. Dice, el justo vivirá por la fe. El justo. Primeramente hay que ser justos y luego hay que vivir por fe. Algunos tienen más fe en remar que en el Señor. Pues perdóname, estás equivocado, estás confundido. Eso no puede ser. Está bien el ministerio que Dios nos ha dado, está muy bien, pero Cristo es el autor y consumador de la fe. No es remar, no es la iglesia, no somos los pastores, no somos... Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Termino leyendo Salmos 35, del 1 al 3, pidiéndote que hoy digas conmigo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. Imagínate que sales a la batalla y llevas un escudo como la esfera de... Mires el reloj, los que tengan reloj. Mírate el reloj. Pues vaya escudo que tienes. No. A ver, así. ¿Tú te crees que con ese escudo vas a poder hacer frente a lo que viene contra ti? ¿Con la esfera de un reloj? De ninguna manera. Pues hay algunos que tienen el escudo de la fe así, como la esfera del reloj que llevas en la muñeca. Cuélgate del cuello el escudo, ¿ya? A veces nos colgamos gargantillas, medallitas, joyitas, cadenitas. ¿Y el escudo dónde quedó? Mejor que una cadenita o que una gargantilla o que un eso, es colgarte el escudo de la fe. Amén. Colgado al cuello, por delante o por detrás, da igual, pero colgado al cuello el escudo de la fe. Amén. Si te empiezan a lanzar flechas y te quieres defender con el reloj, con la esfera del reloj, ¿vas a poder parar las flechas? Imposible. ¿Qué medida de fe tienes? ¿Te conformas con la fe que tienes? Nos va a ser necesario a todos tener mucha más fe. Por eso ruego a Dios que nos la aumente cada día en la medida que sea justa, no para engrandecernos, sino para vencer en la victoria que nos da la fe. Amén. Leemos el texto y oramos. Salmos 35, del 1 al 3, dice, disputa, oh Yahvé, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Estaba orando el salmista al Señor y le decía, pelea tu Dios por mí, Señor, porque yo no puedo. Pelea por mí, ¿no? Disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden. Pelea, oh Jehová,
contra los que me combaten. Luego dice, echa mano al escudo y al pavés. Son tus armas. Estamos hablando de la armadura de Dios. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate, oh Señor, en mi ayuda. Saca tu lanza. Dice, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Amén. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Dilo, Señor, hoy. Díselo a todos aquí. Díselo a sus almas. Yo soy tu salvación. Amén. Yo soy tu salvación. Amén. Y que puedas decir, y que tú le puedas decir al Señor, tú eres el que me salvas, tú eres el que me libras de todos los ataques del diablo, tú eres el que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, el que unges mi cabeza y mi escudo con aceite. Tú eres el vencedor, el único vencedor, y tienes el escudo adecuado para mí. Auméntame la fe, Señor, conforme a mi necesidad y conforme a mi capacidad. Porque si no tienes capacidad, el Señor te va a dar conforme a tu capacidad y a tu necesidad. ¿Sabes cómo da el Señor? Hay 3 medidas. Esto es otra enseñanza tremenda. El Señor no te va a dar más de tu capacidad, no te va a dar más de tu necesidad y no te va a dar más de tu fidelidad. Esas son 3 cosas que tenemos que tener. Y cuando se reparte algo, hay que dar conforme a la necesidad de cada uno, conforme a la capacidad de cada uno y conforme a la fidelidad de cada uno. A los fieles el Señor no les va a repartir absolutamente, a los infieles no les va a dar nada, porque lo van a malgastar. Y la capacidad, pues conforme a tu capacidad. Si tienes un contenido de 10 litros, el Señor no te va a dar 20 litros de aceite, te dará 10, porque no lo va a derramar, ¿ya? Conforme a tu capacidad y conforme a tu necesidad. No podemos dar al que no necesita. La justicia distributiva es dar al que lo necesita, no es dar al que no lo necesita. En Remar lo hemos entendido muy bien y hay que dar conforme a la necesidad. No se puede dar lo mismo a un soltero que a un padre de familia que tiene 5 hijos. Claro, en el mundo gana lo mismo un soltero que no tiene que mantenerse más que a sí mismo, que es albañil, que un padre de familia que es albañil y que tiene 5 hijos. ¿Quién gana más? ¿El albañil que tiene 5 hijos o el albañil que es soltero? Ganan los dos lo mismo. Pero ¿es justo o no es justo? Esa es la falta de justicia distributiva que hay en este mundo. Hay que dar a cada uno conforme a su necesidad. Entonces el Señor nos va a dar conforme a nuestra necesidad, nuestra capacidad y también nuestra, ¿qué? Nuestra fidelidad. Amén.